En varias oportunidades me pasó de hablar con personas acerca de experiencias que vivieron muy interesantes. En muchos de estos casos ellos me contaban con mucha alegría, con una clase de excitación, ¿no? Diciéndome, pastor, tuve la posibilidad de hablar con un amigo, con un ser querido, con un familiar, ¿no es cierto? Y poder abrir mi corazón y contarle acerca de Jesús. Y la persona a la que le hablé hizo la decisión de fe, hizo la oración, ¿no? Y contentos me contaban todo esto, pero con el pasar del tiempo, lamentablemente no veían el fruto que ellos esperaban, ¿no? Muchas veces uno está con este deseo, con este fuerte anhelo de que la persona que tiene un encuentro con el Señor Jesús, que decide abrir su mente, su corazón para recibirle, luego de un tiempo se lo pueda ver crecer, madurar, tomar decisiones en base a esta decisión que ha tomado. Sin embargo, es tan habitual encontrarnos frente a esta situación. Y yo quiero en esta noche dedicar un tiempo a que podamos entender cómo es el contexto y cuál debe ser la actitud y la decisión de todos y cada uno de nosotros para poder esperar luego ese fruto en base a las decisiones que se han tomado. Por eso yo te quiero invitar a que prestemos mucha atención, porque vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que a veces son tomados un poco a la ligera. Y con esto no te quiero juzgar, simplemente quiero invitarte a que profundicemos un poquito más en las Escrituras, en la palabra de Dios, para poder corroborar que lo que vos y yo estamos haciendo y estamos esperando de los demás sea verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de la forma que Él quiere que hagamos. En realidad, voy a ir un paso más allá. Yo quiero invitarte también a que en esta noche, en base a lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a reflexionar juntos, podamos rever nuestras propias actitudes y podamos rever nuestra condición. No sea cosa que tal vez en este momento Dios quiera hablarnos a nuestro corazón y quiera invitarnos a renovar el pacto que un día hicimos con Él. Por eso, para poder entender todo esto, quiero hacer un poquito de historia. Quiero que podamos ir un poco a la fuente de todo lo que tiene que ver con nuestra fe y con nuestra esperanza. Para eso tenemos que entender que la historia de la humanidad, la historia de la relación de Dios con el hombre, tiene dos momentos trascendentes. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a la Biblia, a su palabra, vemos, como hemos aprendido en otras oportunidades, que la Biblia está dividida en dos grandes mitades, por así decirlo, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre ambas porciones tenemos 66 libros, 66 escritos que durante casi 1000 años que pasaron entre el primer y el último autor van desarrollando toda una historia, pero que tiene que ver con un plan de salvación para la humanidad. Cuando vemos el Antiguo Testamento, en realidad allí vemos un pacto, el antiguo pacto. ¿Sí? Cuando podemos leer ahí en Éxodo capítulo 19, versículos 1 y 8, te invito a que lo podamos hacer juntos, vamos a ver lo siguiente. Dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a las familias de Jacob,
Anúnciala a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Está hablando Dios acá, ¿no? Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Esta es lo que el Señor le había dicho, ¿no? Hasta el versículo 6. Pero podemos seguir un versículo más. Mirá lo que dice. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Por eso este es el primer pacto, porque hubo una propuesta de Dios, ¿no? Él fue a buscarlos y Él les dijo, esto que acabamos de leer, y les dio una promesa. Y el pueblo decidió aceptarlo. Qué importante esto que leíamos en el versículo 8, ¿no? Entonces dice, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Hay un acuerdo acá. Por eso esto es un pacto, ¿no? Porque hay una propuesta de parte de Dios con promesa y hay una aceptación de parte del pueblo. Ahí es donde queda este pacto. Un pacto que iba a ser sellado con sangre. La sangre de un cordero. Tenía que ser un animal perfecto, con características, ¿no? que están claramente descritas en la Biblia. Pero, ¿qué pasó? Lamentablemente, este pacto fracasó. Y tuvo que venir un nuevo pacto. Y me gustaría que me acompañes a poder ver lo que dice la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, está hablando del Señor Jesús, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Acá está haciendo referencia a cómo el pueblo rompió el pacto, no permanecieron en él, entonces el Señor se desentendió de ellos. Pero el versículo 10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué importante que es poder conocer que hay un nuevo pacto. Por eso cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, cuando Él hace referencia al momento de la Santa Cena, ¿no? Esa última cena que Él tiene con sus discípulos y Él en un momento levanta la copa y Él dice, ¿no? Este es la señal del nuevo pacto, mi sangre. Y qué importante, hay un nuevo pacto. Hay un pacto que fue roto y hay un nuevo pacto, este que acabamos de leer en Hebreos, que también se inicia de parte de Dios y viene sobre nuestras vidas y al cual nosotros debemos responder. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a este nuevo pacto?
El Señor nos da la oportunidad de que vos y yo podamos responder a Él. ¿Sí? Y es interesante porque nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, ¿no? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa todo esto? Cuando el Señor dice que Él va a hacer un pacto con la casa de Israel, está hablando no de los israelitas de sangre, ¿no? Aquellos que son parte del linaje, del pueblo de Israel, sino que cuando habla de la casa de Israel, está hablando de un Israel espiritual. ¿Sí? Aquellas personas que como vos y como yo, muy probablemente no tenemos ascendencia hebrea, ¿sí? Pero que hemos decidido en nuestro corazón creer en el Señor Jesús, hemos decidido recibirle, y ahí es donde Él nos da esta potestad de poder ser hechos parte de la casa de Israel. Por eso el texto de Juan es tan importante entenderlo, porque Él dice que a lo suyo vino, a los del pueblo de Israel, dice, pero los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel, de hecho, lamentablemente hasta el día de hoy, en su gran mayoría, no cree que Jesús era el Mesías. Ellos todavía están esperando el cumplimiento de las promesas, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros hoy podemos entender que si recibimos a Jesús y creemos en su nombre, Él nos da la potestad de poder ser hechos sus hijos. Él nos da esta potestad de poder ser salvos. Y Él va a hacer lo que prometió. Él va a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Él va a ser nuestro Dios y nosotros podremos ser su pueblo. Ahora, la pregunta crucial es, ¿qué significa recibir a Jesús y creer en su nombre? ¿No? Qué fundamental es poder resolver esto, porque si nosotros no lo entendemos bien, nuestra respuesta puede ser errónea. Y acá voy a lo que les decía en un principio, ¿no? ¿Cómo puede ser que vemos a personas que hacen la oración de fe y sin embargo después su vida no se condicen con ese momento tan especial? Mirá, en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, las profecías de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos apuntaban a Jesús. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento en realidad está indicándonos, mostrándonos el camino. Todas las profecías que se daban tenían que ver con Jesús. Y mira lo que dice Lucas capítulo 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá está hablando Jesús y Él les dice a sus discípulos, miren, todo lo que yo les conté, todo lo que, las palabras que les hablé, mientras yo estaba con ustedes, era para que se cumpliese todo lo que estaba escrito. ¿Sí? Porque ni bien Jesús empieza su ministerio, nosotros lo podemos ver allí en Lucas capítulo 4, no lo voy a leer ahora, pero te invito a que vos lo puedas hacer en tu casa, que mires cómo es el inicio del ministerio de Jesús. Él en un momento va a la sinagoga, pide, ¿no?, el texto de Isaías, le traen el rollo, que era lo que se usaba en ese momento, y él empieza a leer, ¿no? Y él empieza a leer una profecía, y dice, el Espíritu Santo ha venido sobre mí. Y él empieza a contar que lo guía a traer libertad, a vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, ¿no? Y él empieza a contar y termina diciéndoles, hoy se ha cumplido esta escritura delante
de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en el versículo 21 del capítulo 4 de Lucas? Jesús les está diciendo, miren, yo soy el cumplimiento de todas estas profecías. Yo soy aquel a quien ustedes estaban esperando. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él es la persona que en realidad estábamos esperando. Y esto es importante entenderlo, porque cuando la palabra dice que debemos recibir a Jesús, en realidad lo que nos está diciendo es que al recibir a Jesús convalidamos todo lo que se escribió sobre él. Al recibir a Jesús le estamos diciendo a Dios, Dios, creemos que todo lo que vos nos dijiste es verdad. Porque ¿sabe qué? Las profecías en la Biblia fueron escritas, ¿no? Y fueron declaradas de parte de Dios, por voluntad de Dios, con el único fin de que vos y yo podamos creer. Porque cuando vos lees que cientos de años antes estaba descrito puntualmente quién iba a ser y cómo iba a ser el Mesías, y vos después lo ves a Jesús, que cumplió con cada una de esas profecías al pie de la letra, no cabe duda que Dios es el Señor del tiempo y de la historia. Él lo dijo cientos de años antes cómo todo esto iba a acontecer. De eso se trata recibir a Jesús. Creer que este Jesús no era simplemente un muy buen hombre, un gran profeta, un hombre enviado por Dios. No, Jesús es la personificación del Hijo de Dios en la tierra y el cumplimiento de todas y cada una de estas promesas. Eso es lo que significa que vos y yo recibamos a Jesús. Que creamos, y para poder creer necesitamos leer la palabra, necesitamos profundizar, ¿no? Ver la veracidad que tiene todo esto sobre nuestras vidas. Por eso es mucho más que hacer una oración de fe. Por eso, lamentablemente, cuando nosotros creemos que simplemente con que un ser querido repita una oración y a partir de ahí queremos ver cambios, nos vamos a sentir que lamentablemente fallamos o que no fue efectivo, porque en ninguna parte de la Biblia el Señor nos dice, bueno, si repiten esta frasecita, ya está, ya entonces, no. ¿En qué se basa esta creencia, no? Esto, en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Le suena? Lo que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto tiene que ver con el pacto de Dios, que Él iba a poner sus leyes sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, ¿sí? Cuando habla acá de la boca está relacionada con la mente, porque todo lo que vos y yo pensamos es lo que terminamos diciendo. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acá está el motivo por el cual muchos creen que al repetir la oración de fe ya es suficiente, ¿no? Porque, bueno, hubo una declaración, entonces listo, ya está. Pero si vos y yo nos ponemos a estudiar esta palabra, nos vamos a dar cuenta que el texto no hace referencia a una única declaración, a una declaración en un tiempo y en un momento determinado, sino que al ver este y otros textos nos vamos a dar cuenta que este declarar tiene que ser un estilo de vida. Esta declaración de fe no es de un momento,
sino que es una constante desde que tomamos conocimiento de quién es Dios, desde que aceptamos que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que se vinieron diciendo, de cada una de las profecías que se vinieron declarando, ¿no es cierto?, 400 y 500 años antes de su nacimiento. Entonces, lo que vos y yo debemos hacer, la persona que quiere ser hijo de Dios, lo que debe hacer es tener una declaración continua de que Jesús es el Señor. Es algo que vos y yo debemos repetir muchas veces, pero no por una cuestión de simplemente de repetición tipo mantra. No, tiene que ser una repetición en donde tus hijos te escuchen, en donde tu cónyuge te escuche, muchas veces, en donde tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudios, te puedan escuchar. Porque, ¿cómo van a creer si nadie les dice las cosas? ¿Cómo van a creer que Jesús es el Señor si nadie lo declara? Incluso vos mismo, al declararlo una y otra vez, aún en los momentos difíciles, en los momentos en donde hay problemas, esos inconvenientes que parecen imposibles de sobrellevar, cuando vos declarás y decís, no, Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, ¿no? Yo creo en Él es el Dios de la historia. Necesito decir es el Dios de la historia, pero al decir él es mi Señor, al haberlo recibido y como decíamos recién, el aceptar que toda la historia fue hablándonos de Él y Él es ese cumplimiento, estamos manifestando esto. Entonces, ¿qué problema puede ser tan grande para el Dios de la historia? ¿Qué inconveniente, qué situación financiera, amorosa o espiritual puede ser más grande que el Dios maravilloso del cual se vino hablando durante cientos de años, se hizo carne acá en la tierra, murió por vos y por mí, y Él derramó esa sangre, ya no de cordero, de un animal, sino del cordero espiritual, del que vino a tomar ese lugar en la cruz, por vos y por mí, ya con ese sello, con su sangre, Él vino a traer este símbolo, es el pacto, el nuevo pacto, el que nos permite a vos y a mí poder ser hijos de Dios. Por eso, cuando vos y yo declaramos de continuo que Jesús es el Señor, que no lo es el dinero, que no es la fama, que no, el Señor no es el poder, no son las ambiciones personales, las ambiciones sociales, sino que es Jesús. Jesús es el Señor, solo Él es el Señor. De hecho, el nombre Jesús significa que Él es Señor. Entonces, cuando la palabra nos dice que nosotros tenemos que creer en Él, y tenemos que confesar para salvación, lo que tenemos que confesar es que Jesús es el Señor, y los otros te van a escuchar y van a decir, ah, sí, tienes razón. Tiene razón. No nos cansemos de decirlo, no nos cansemos de declararlo, porque la consecuencia natural de recibir a Jesús y de creer en su nombre es un deseo muy fuerte de querer obedecer su palabra, que esta es la otra clave. No solo creemos, lo recibimos, sino que le obedecemos. Acá está, ¿no? Acá se completa el cuadro. Obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos, no como una imposición, sino que lo hacemos por amor, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Mirá, cuando vos y yo hacemos esto, va a haber un cambio muy profundo en nuestras vidas y es imposible detener ese cambio. Por eso no se trata de que yo te esté invitando una y otra vez, semana a semana, a que ores, a que busques en la palabra de Dios y la leas, sino que cuando vos recibís a Jesús y crees en Él, la paz, la alegría, la libertad y la plenitud te van a inundar, te van a hacer tan feliz, tan pleno, tan satisfecho, que no vas a querer buscar otra cosa.
No se trata de una imposición. Esto es algo que vos primero decidís, pero que después empieza a brotar de tu corazón. Una vez que vos decidís creer en el Señor, una vez que vos te das cuenta cómo todo esto a lo largo de la historia fue marcando esta realidad, cómo Dios a través de las profecías que se fueron cumpliendo nos fue haciendo esto para que vos y yo creamos. Insisto, y esto es sumamente importante, las profecías están para que vos y yo creamos. A medida que se van cumpliendo, nosotros vamos corroborando que verdaderamente Dios está por sobre la historia, por sobre todo evento. Verdaderamente Él no solo vino a morir, a dar su vida, sino que Él vino a resucitar, a vencer a la muerte y a traernos salvación, a traernos paz, a traernos esperanza. Por eso, en esta noche yo te quiero invitar a que vos puedas decidir recibir a Jesús y que puedas creer que Él resucitó para empezar a declarar que Él es tu Señor y que Él vive. ¿Te animás a hacerlo? Ahí donde estás, empezá a declarar a los que te rodean. Empezá a decir, sí, verdaderamente, Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Y yo creo que Él es la manifestación. Él es el Dios hecho hombre, del cual la historia vino hablando y que Él vino con un propósito, que es amarme, que es salvarme, y a través de esto yo deposito mi confianza en Él. Te animo en el nombre de Jesús. Y si tenés dudas acerca de esta palabra, tenés inquietudes, dejanos tu comentario. Aquí abajo deja tu comentario. Yo quiero ponerme en contacto con vos, me gustaría poder charlar con vos personalmente, me pongo a tu entera disposición porque esta es la aventura más maravillosa de la vida. Creerle a Jesús, tomarte de su mano y vivir una vida extraordinaria para la gloria y honra del Señor. Que Dios te bendiga.